chicos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el momento que ustedes revisen este video. Como dice aquí, vamos a hacer un resumen de las guías que ya envié de la clase 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Qué temas abarcamos nosotros en las guías anteriores? La primera es sobre la materia y sus transformaciones. La guía número 2 es la importancia del oxígeno en reacciones químicas. Y finalmente el tema de las reacciones químicas en sí. El primer tema, transformaciones de la materia. El objetivo es comprender que las transformaciones se deben a los cambios químicos que sufren los átomos que la conforman. ¿Ya? Vamos a hacer toda una introducción antes de hablar del tema de los cambios químicos. A modo de introducción, ¿qué es materia? ¿Ya? La materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio, es decir, que tiene volumen. Estas se pueden presentar de forma natural en estado sólido, líquido o gaseoso. Y además clasificarse en sustancias puras o mezclas. ¿Ya? La imagen tenemos ahí el modelo de un átomo. Recuerden que cuando estuvimos en clase hablamos de protones, neutrones, electrones, de los orbitales, en qué parte se encuentran los electrones, ¿ya? En qué parte del átomo se encuentran los neutrones y los protones, respectivamente. Dijimos que la materia se puede clasificar en sustancias puras y mezclas. ¿Qué son las sustancias puras? ¿Ya? Son un tipo de materia cuya composición química no cambia, no varía. Aunque cambien las condiciones de temperatura y presión, estas no cambian. Y que también no pueden separarse en componentes más sencillos, mediante por lo menos procesos físicos. Estas sustancias puras las vamos a clasificar en elementos y compuestos. ¿Ya? En la imagen acá tenemos una pareja de amigos que la mujer tiene un globo, el varón tiene un algodón de azúcar. Y vamos a ver que el contenido que tiene el globo es un gas, ¿ya? En este caso helio, y está formado por un solo tipo de átomo. El algodón de azúcar está compuesto por azúcar, es un compuesto, ¿ya? Y este está formado por tres tipos de átomos, de carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces la primera diferencia que vemos es que el elemento químico está formado por un solo tipo de átomo, en cambio el compuesto por dos o más. Tenemos una pequeña tarea acá en verde que es clasificar sustancias puras. Ustedes van a buscar en su entorno, a su alrededor, sustancias puras y las van a clasificar en elementos o compuestos. ¿Ya? Pueden parar el video, hacer la tarea en el cuaderno y continuamos. Otro tipo de materia son las mezclas. Estas están formadas por dos o más componentes, es decir, por dos o más sustancias puras, por dos o más elementos, por dos o más compuestos. Estas se pueden juntar o separar mediante procesos físicos. ¿Ya? Algunas mezclas poseen componentes que no son distinguibles a simple vista, como por ejemplo el agua embotellada. ¿Ya? Nosotros vemos el agua, pero no vemos qué otros componentes más tiene. En otras también los componentes sí se pueden distinguir claramente a simple vista, como por ejemplo este almuerzo. Podemos ver el huevo, la carne, el arroz. ¿Ya? A su vez, las mezclas las podemos clasificar en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Homogéneas si es que los componentes se encuentran distribuidos de manera uniforme, es decir, que no se distinguen a simple vista. Y las heterogéneas son mezclas que se pueden distinguir a simple vista o con un microscopio o con una lupa. ¿Ya? ¿Qué mezclas homogéneas tenemos en la primera imagen? Bueno, por ejemplo, el agua, el aire, la champaña. ¿Ya? En el dibujo de la derecha podemos ver una ensalada de fruta y un jugo. En ambas mezclas podemos ver sus componentes claramente. Bien, ahora que ya hicimos esta introducción de qué es la materia, en qué la podemos clasificar, vamos a hablar sobre los cambios. ¿Ya? Toda la materia está siempre en constante cambio y algunos ocurren de manera natural, como por ejemplo el cambio del color en las hojas ahora que estamos en otoño,
y otros causados por las personas, como por ejemplo los incendios forestales. ¿Ya? ¿En qué otra parte vemos muchos cambios de la materia? En la cocina. ¿Ya? Bien, estos cambios pueden ser físicos o químicos. Los cambios físicos son transformaciones que alteran solo el aspecto de la materia, pero no su composición, es decir, no se producen variaciones en las partículas, ¿ya? Sino que simplemente estas cambian de posiciones, como por ejemplo un cambio de estado, ¿ya? Cuando por ejemplo el agua congelada en forma de hielo pasa a líquida y de la líquida pasa a gaseosa. Eso es un cambio físico, ¿ya? El agua simplemente tiene una distribución distinta de sus partículas, pero sigue siendo agua. Los cambios de estado eh, son las transformaciones de la materia de un estado de agregación a otro, ¿ya? Producto de liberación o absorción de calor. Por ejemplo, si al agua líquida nosotros le ponemos calor, esta se va a evaporar, ¿ya? O va a ebullir. Sin embargo, si le bajamos la temperatura, le quitamos calor al gas, se va a condensar. Lo mismo, si le bajamos la temperatura a el agua líquida, ¿ya? Por bajo el grado cero, vamos a obtener un sólido, el hielo. Este proceso se llama solidificación. Cuando el hielo se derrite, es decir, cuando le aplicamos calor y se convierte en líquido, se llama fusión. Y hay otro cambio de estado que es cuando pasamos de sólido a gas, por ejemplo, cuando la nieve se empieza a evaporar, eso se llama sublimación, o cuando el vapor se cristaliza y pasa de gas a sólido, se llama cristalización o sublimación inversa. Otro ejemplo o tipo de cambio físico es la dilatación térmica, que la podemos observar en el mercurio de los termómetros. ¿Ya? Cuando aumenta la temperatura, aumenta la longitud del volumen de esta sustancia debido a que absorbe calor. Otros cambios físicos, es decir, que no hay una reestructuración, un cambio de las moléculas, los cambios de forma. Tenemos dos ejemplos acá, un lápiz que está quebrado y una plasticina, ¿ya? O un slime o lo que sea. Vamos a ver que hay cambios de forma que son momentáneos y otros que son permanentes. El lápiz que está roto es permanente, no podemos volverlo a su estado original. Sin embargo, la plasticina sí, después de manipularla un rato, la podemos dejar de la forma que estaba anteriormente. Y esos son ejemplos de cambios físicos. Dentro de los cambios químicos, que son otros cambios de la materia, aquí sí hay un cambio en la composición, por lo tanto, todas las sustancias iniciales, al ocurrir un cambio químico, se transforman en otras sustancias totalmente distintas. Generalmente los cambios químicos vienen acompañados de fenómenos observables o medibles, como son los siguientes ejemplos. ¿Cuándo podemos ver que hay una evidencia de un cambio químico? Cambio de color, cuando hay formación de precipitado, liberación o absorción de calor, ¿ya? Desprendimiento de luz, efervescencia o desprendimiento de gas, ¿ya? Estos son fenómenos observables y que nos ponen en evidencia de que está ocurriendo un cambio químico. Algunos ejemplos de cambios químicos: tenemos la combustión. ¿Cuáles de los ejemplos que vimos entran en juego acá? La liberación de luz, la absorción y liberación de calor, ¿cierto? Acá en la descomposición vemos cambio de color, ¿ya? En la fermentación del pan, por ejemplo, que ahora que estamos en tiempo de aislamiento social, de cuarentena, muchas familias han empezado a hacer más pan, ya que no pueden ir a las panaderías. Y este crecimiento que manifiesta la masa del pan antes de ir al horno, a la cocción, se llama fermentación, que ocurre gracias a la acción de una levadura, que son unos hongos, ¿ya?
Otro ejemplo de cambios químicos es la oxidación, generalmente de los metales, por acción del agua del oxígeno, y la fotosíntesis que observamos que el oxígeno, perdón, el dióxido de carbono que absorben las plantas lo transforman en sustancias nuevas, como por ejemplo el oxígeno o glucosa. Acá tenemos una pequeña actividad, pueden pausar el video y pueden realizar esta actividad breve. ¿Ya? ¿Qué aspecto tiene el huevo crudo y el cocido? Para eso tienen que tener un huevo crudo, un huevo cocido. ¿Qué se debe hacer para que el huevo crudo se transforme en un huevo cocido? Esta transformación, según lo que nosotros vimos, ¿es un cambio físico o químico? ¿Y por qué? ¿Qué evidencias tienes para afirmarlo? Eh, Recuerden que los cambios físicos pueden ser reversibles, ¿ya? Sin embargo, los cambios químicos son irreversibles, no podemos volver atrás. ¿Qué otra actividad que más dice acá? ¿En qué situaciones se puede revertir un cambio en la materia? Expliquen dando ejemplos. ¿Ya? Esta es una pequeña actividad que ustedes pueden realizar en su cuaderno. Ya. Eso es con respecto a al primer tema, la primera guía que envié. La segunda guía tiene que ver con la importancia del oxígeno. ¿Ya? El objetivo es comprender que el oxígeno en los seres vivos es fundamental, ¿cierto?, para el funcionamiento de ellos y también de nuestro entorno. Algunas características del oxígeno, que su símbolo en la tabla periódica es una O, cuyo número atómico es 8, ¿ya? Esto quiere decir que tiene 8, ¿qué? 8 protones, ¿ya? Hay otros datos que no son tan relevantes ahora, pero que es necesario que los conozcan, ¿ya? El oxígeno es esencial para la respiración de los organismos aeróbicos, es decir, los organismos que necesitan oxígeno para respirar. Y además en lo que es el proceso de combustión. ¿Ya? Ahora, con respecto al descubrimiento del oxígeno, se le atribuye a varios científicos. ¿Ya? Primero, el que aparece ahí es Schill. Fue un farmacéutico, ¿ya? En Suecia, que descubrió el oxígeno. También Priestley, en Gran Bretaña, era un químico. Sin embargo, Lavoisier, Antoine Lavoisier, él empezó a experimentar con el oxígeno. ¿Ya? Lavoisier pudo obtener cierto oxígeno a través de la descomposición del agua. Algunos compuestos que llevan oxígeno y que son fundamentales en reacciones químicas son los óxidos. ¿Ya? Cuando escuchemos la palabra óxido, quiere decir que es un compuesto que tiene oxígeno. Ahora, ¿cómo podemos obtener oxígeno? De dos maneras. Uno, aplicándole electricidad al agua, ya que quizás cuando volvamos podemos hacer este experimento en el laboratorio, es muy sencillo. Tenemos agua líquida y la desprendemos en sus dos gases, que es el hidrógeno y el oxígeno. ¿Ya? De esa manera podemos obtener oxígeno. Otra forma es tomar el aire y aplicar un procedimiento que se llama destilación fraccionada. ¿Ya? Y aquí separamos el nitrógeno del oxígeno, dos de los gases más abundantes del aire. ¿Para qué sirve el oxígeno? El oxígeno en la producción de acero y otros metales, para soldar, en la industria química, en la medicina, en la vida biológica, es decir, en la vida de los seres vivos, y para la propulsión de cohetes o misiles. El ozono, hemos escuchado hablar de él, de la capa de ozono, como vemos en la imagen, acá nos protege de los rayos del sol. ¿Ya? El ozono es una forma alotrópica del oxígeno, es decir, el ozono está formado solo por oxígeno. ¿Ya? La fórmula del ozono es O3.
la del oxígeno gaseoso, el que respiramos, es O2. Función, dijimos, absorber la radiación ultravioleta proveniente del sol. Es un agente oxidante, ¿ya? Y también se utiliza para potabilizar el agua en sustitución del cloro. Ahí aparece un compuesto, el clorofluorocarbono, CFC, que son los que destruyen esta capa de ozono, ¿ya? ¿De dónde vienen estos CFC? Vienen principalmente de los aerosoles y de los refrigeradores, ¿ya? Como sistema de refrigeración. Bien, eso con respecto a el oxígeno. Recuerdo que en este tema tenían que realizar un experimento y elaborar un informe. También vamos a revisar eso y cómo hacerlo. Finalmente tenemos el tema de las reacciones químicas de combustión y descomposición. Para que ocurra la combustión y ocurra la descomposición es importante el oxígeno, es por eso que lo vimos anteriormente. Como objetivo entonces tenemos reconocer reacciones de combustión y de descomposición en la vida cotidiana. Ahora bien, ¿qué es una combustión? Es una reacción química, ¿ya? Y de importancia que afecta a seres vivos y materia. Observa, dice, la siguiente situación. Miran detenidamente una vela apagada y luego encendida y discuten sobre el proceso de combustión en la vela. 1. ¿Qué hace que la vela se mantenga encendida? ¿Qué se libera durante la combustión? ¿Qué se consume durante la combustión, además de la mecha de la vela? ¿Qué clase de cambio está ocurriendo? ¿Es un cambio físico? ¿Es un cambio químico? Ya, todas esas preguntas ustedes las pueden responder. Verificar la hipótesis. Acá se les plantea una hipótesis. En la combustión se consume algo más que la vela y la mecha. También se consume aire. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este experimento va a ser comprobar esta hipótesis, si es verdad o no. Ahora, ¿qué es exactamente la combustión? Para que haya combustión tiene que haber oxígeno, ya que el oxígeno es lo que se va quemando. Si una habitación se estuviese quemando y de repente en ella se acabase el oxígeno, el fuego se extinguiría solo. Los átomos que hay en el combustible se mezclan con el oxígeno. Una vez que la combustión ha comenzado, esta se mantendrá por sí sola hasta que termine con todo el oxígeno de la habitación. Vamos a poner un ejemplo. Cuando comemos, el organismo guarda la energía que come y la va soltando poco a poco a medida que la vamos necesitando. Sin embargo, cuando hablamos de una combustión, la energía se suelta de golpe, ¿ya? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando encendemos la estufa, cuando encendemos una vela, que son reacciones de combustión comunes. Bien, para este ejercicio o para este experimento vamos a necesitar lo siguiente. Una vela, como la que aparece ahí en la foto, puede ser una de las velas largas, simplemente la vamos a tener que cortar un poco. 3 monedas, un vaso transparente y un plato hondo con agua. Si alguno en su casa tuviera algún colorante, quedaría mejor, pero si no, no importa. Procedimiento. El primer paso es encender una vela y con la cera de esta pegarla fijo al plato, ¿ya? Poner agua en el plato. El plato debe tener al menos 3 centímetros de alto, así que es mejor usar un plato hondo. Poner las monedas sobre las cuales vas a poner el vaso, como estaba acá puesta la imagen. Encender la vela y poner el vaso sobre las monedas, viendo que quede levantada para que pueda entrar agua dentro de este sin problema. En pocos segundos podrás ver cómo el nivel del agua comenzó a subir y la vela se apagó. Después de realizar esto, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué partículas consume la combustión? ¿Qué ocurre con ellas? ¿Desaparecen? Explica y argumenta su respuesta. Bien, en el siguiente video, vamos a dejar este hasta acá, en el siguiente video vamos a revisar las 3 guías, ¿ya? Y vamos a hablar también de la evaluación, de cómo van a ser evaluadas estas guías, ¿ya? Así que nos vemos en un próximo video.